Entonces estamos aterrizando en el aeropuerto de Ámsterdam, en Schiphol. Es uno de los aeropuertos más grandes del mundo. El año pasado tuvo una afluencia de 70 millones de viajeros. Este es nuestro sitio en el mapa. Holanda tiene restos de humanos desde hace 150.000 años. Entonces podemos reconocerlo como uno de los sitios habitados más antiguos del planeta. Esta es su bandera. Es un reinado. Y estamos entonces aquí en el aeropuerto comprando nuestros tiquetes de tren, porque nos vamos en tren hacia el centro de la ciudad. Aquí ven, Schiphol, y salimos en nuestro tren, camino a la ciudad de Ámsterdam. Son más o menos 17 kilómetros del aeropuerto a la estación central. Estamos llegando a la estación central de Ámsterdam, una estación construida con la unión de 3 islas. Debemos recordar que los holandeses le fueron robando tierra a las aguas. Entonces fueron secando, digamos, el mar para poder construir. Aquí tenemos la estación central de este que fue un pueblo de comerciantes pesqueros. De ahí nació en el siglo XII, Ámsterdam. Estando en la estación central, nos vamos a ir a pie hasta nuestro hotel. Por eso les recomendé que vinieran con zapatos cómodos. El recorrido va a ser este. Vamos a pasar por 2 sitios emblemáticos. Entonces, acá vamos a pasar por la iglesia de San Nicolás. La Basílica de San Nicolás es bastante importante porque fue la única que se sostuvo como católica mientras el protestantismo reinaba en los Países Bajos. Ya nos vamos acercando a San Nicolás. San Nicolás se hizo santo porque quedó huérfano muy pequeñito de unos padres archimillonarios. Y él lo que hizo fue repartir su herencia entre los pobres, especialmente los niños. De San Nicolás, entonces viene Nicolaus y viene Santa Claus. Entonces se celebra el 6 de diciembre su fiesta y es el que le trae los regalos a los niños. Acá estamos en el interior de San Nicolás, unos vitrales hermosísimos y un órgano, según dicen los entendidos, de los mejores de Europa. Acá tenemos el rosetón a la entrada, unos colores hermosísimos, el trabajo del vidrio y del plomo, con la inscripción de Nuestro Señor. Acá tenemos la cúpula, la misma que veíamos desde afuera. Y vamos dejando San Nicolás y seguimos nuestro camino a pie, cruzando el primer canal para llegar a nuestro destino. Ya cada vez más lejos vemos a San Nicolás y seguimos por nuestra ruta, cruzando canales. Una sensación única, la de estas casas de estrechas fachadas. Entonces tienen que ganar espacio en las alturas. Esta es nuestra segunda estación antes de llegar al hotel. Es el Museo de la Marihuana. No podíamos dejar de pasar por aquí, ya que Holanda es el primer país en hacer libre el consumo de drogas.
bien entendido, no es que sean kilos, son 5 gramos, pero pues fue una novedad en la década de los 70 que Holanda en esta parte especial liberara de penalidades el consumo de drogas y la prostitución. Toda clase de objetos hay en el Museo de la Marihuana en Ámsterdam. Y estamos llegando al hotel. Espero que esté a la altura de ustedes. Como pueden ver, desde el siglo XVI nos están limpiando para recibirnos. Un hotel emblemático en el Barrio Rojo. El Barrio Rojo se conoce como el sitio de la prostitución libre y de las vitrinas, toda la sexualidad abierta y no penalizada. En Ámsterdam las prostitutas tienen una condición de trabajo, unos derechos laborales y obligaciones laborales como cualquier trabajador. Aquí nos reciben Hugo, Paco y Luis. Ellos nos van a recibir el equipaje y nos atenderán en el hotel. El holandés es un ser humano cálido. Tal vez la estrechez de su tierra lo hace muy amable. Vamos a tomar un té. Ellos son muy amigos del té. En esta terraza un poco de fresco nos hace bien. Los panes y la mayor especialidad de los holandeses, los quesos. Entonces, un bocadillo, un sándwich, un té, brindamos para estar listos y seguir nuestro recorrido. Bueno, el resto del recorrido lo vamos a hacer entonces en bicicleta, otro de los emblemas de Ámsterdam. Vamos camino a los museos. Este va a ser el recorrido hasta que lleguemos a los museos. Y vamos directamente al Museo Van Gogh. Estas son las calles realmente, para mí, impronunciables. Entonces, si quieren saber el nombre de las calles, entran a y lo miran en los mapas y los leen ustedes mismos, porque nunca aprendí a decir absolutamente nada en holandés. Dutch. Aquí tienen las fachadas angostas y ganándole espacio tanto al agua como al aire. Si ven, el uso de las bicicletas es muy popular. Pasamos por la plaza de Rembrandt. Esta plaza tiene a la ronda nocturna en esculturas. De esa hablaremos en otra ocasión. Por hoy, pues, pasamos de largo en bicicleta. Y estamos en el centro de Ámsterdam. Como ven, las vías están repartidas con preferencia para las bicicletas que no para el tranvía y los automóviles. Seguimos pedaleando y vemos el Rijksmuseum. Es otra belleza que en otro viaje entraremos a conocer. Por hoy solamente lo vamos a ver. El que quiera tomarse las fotos, fue el primer letrero de los de Amo una ciudad, el de Ámsterdam, que luego ha sido replicado en muchísimas ciudades del mundo. Y vamos llegando. Vamos a buscar entonces el parqueadero para nuestras bicicletas y estamos en la entrada del Museo Van Gogh, uno de los más modernos. Aquí tenemos nuestra entrada, ya tienen los tiquetes. Y en honor a este hombre es que vamos a hacer el recorrido. Van Gogh hizo muchos autorretratos. No por egolatría, sino más bien por ahorro.
porque pues a un modelo o una modelo hay que Y pagarle. Van Gogh vivía subsidiado por su hermano Theo. Entonces, por ahorrarle y preferir comprar tubos de pintura, él prefería hacer todos sus ensayos de color sobre sí mismo. Entonces son alrededor de 40 autorretratos los que hay. Estos son de los que hay en el propio Museo de Van Gogh. También están en Nueva York, están por todos los museos del mundo los autorretratos de Van Gogh. Estamos en pleno siglo XIX, ¿no? 1885. Y vemos cómo las pinceladas van cogiendo movimiento. Seguimos nuestro recorrido por el museo. Tenemos desde obras clásicas. Al fondo está la tienda. Cuando salgamos pasaremos por la tienda para que compren los souvenirs. Y aquí tenemos, a la izquierda tenemos la madre de Van Gogh. La madre de Van Gogh fue acuarelista y perdió a su primer hijo. También lo llamó Vincent. A la derecha está el emblema de su padre, una Biblia. El padre de Van Gogh era pastor protestante. Acá tenemos uno de los dibujos de la amante más conocida que tuvo Van Gogh, que se llamaba Cien. Y pues nada más lindo que las palabras que le escribió a Theo acerca de este dibujo. Dice, quería expresar algo acerca de la lucha por la vida, tanto en esa delgada y pálida figura femenina como en esas raíces negras y retorcidas con sus nudos. Era una prostituta, la acogió con su hija, alcohólica, muy, muy triste la vida de Cien. Y le contaba a Teo, decía que no había amor, pero sí había una buena comunicación. Sin embargo, no duró mucho la relación. Esta es una de las primeras obras de Van Gogh. Van Gogh primero intentó ser también pastor como su padre y vendía obras de arte. Poco a poco se fue dando cuenta que lo que quería era pintar y sus modelos eran los campesinos. Le tenía pánico al color. Entonces, toda la primera obra es una obra prácticamente monocromática. Los comedores de patatas. Este es un cuadro bellísimo, que es el almendro en flor. El almendro en flor lo hace Van Gogh cuando sabe que su hermano va a ser padre y se llena de una ilusión enorme. Entonces, miren la dulzura con la que pinta. Esto es la cosecha. Adoraba los paisajes. Salía y ya hay más color. Sí, en el primero monocromático, el segundo muy el azul con el blanco, muy tímido. Y aquí ya empieza a encontrar el famoso amarillo de cromo que viene a ser el que lo representa, lo distingue. Los lirios, ya empieza entonces el contraste entre el amarillo de cromo y viene a ser casi su complementario, el azul. Esta es la última obra de Van Gogh. Entre esta y las raíces, no se sabe realmente cuál fue la última, pero creo que para lo que nos dejó no es importante saber cuál fue la última obra, más bien saber cuál fue el proceso de lo que nos dejó, porque nos dejó el corazón de verdad en cada pincelada. Este es el otro, el de las raíces. No se sabe de verdad cuál fue el último, si el anterior, el de los cuervos en los trigales, o las raíces en oveja. La relación de Vincent con su hermano Theo fue una relación como pocas hay. Fueron realmente hermanos, compañeros. Theo lo apoyaba permanentemente. Entonces,
Van Gogh, Vincent, le escribía y le contaba cada uno de sus sueños, de sus avances, de sus vivencias. Y empezó por unas pocas líneas, poco a poco fue escribiéndole muchísimo más largo y le iba poniendo dibujos y bocetos. Esta es una historia muy linda, es la Casa Amarilla. Vincent soñó con una reunión de artistas, una comunidad de artistas, que todos viviendo en una casa se pudieran apoyar mutuamente. Le vendió la idea a Theo y Theo le pareció muy buena, entonces alquiló una casa y era una casa amarilla. A esa casa amarilla, entonces, fue donde invitó a Gauguin y para decorarla pintó los famosos girasoles. Acá tenemos el cuadro de la Casa Amarilla. Desde muy florecidos hasta muertos. Acá ya está solamente el centro y cómo se van muriendo los girasoles. Todos pintados en su amarillo de cromo. Entonces no era solamente lo que pintaba, sino lo que le escribía a su hermano Theo. Aquí está la muestra del furor con el que pintaba Van Gogh, el entusiasmo. Entonces, por ver los colores prontamente unos al lado del otro y poder ver qué vibración generaban, entonces simplemente espichaba el tubo y sacaba muchísima materia. Toda la factura de los cuadros de Van Gogh tiene mucha materia. Esto pues no era muy favorable para la economía de Theo, que era el que lo sostenía, entonces pues salía bastante costoso. Acá entonces nos están colgando uno de los girasoles de Van Gogh. Cientos de turistas entran a conocer la obra de Van Gogh. ¿Por qué es tan importante, digamos, la historia de Van Gogh? Porque Van Gogh termina por hacer de su vida lo que él siempre quiso. Renuncia a todo y de los 28 a los 38 años solamente pintó más de 800 cuadros en un afán permanente por estudiar el color. Visitantes y más visitantes. La del centro es la mamá. Acá tenemos de los estudios que hizo también para la decoración de la Casa Amarilla y de ese sueño enorme de compartir con su héroe que era Gauguin. Gauguin a su vez había dejado toda una vida plácida y de riqueza para dedicarse también a la pintura. Entonces eso le causaba una admiración profunda a Van Gogh. Si ven completamente muertos, también los pintaba, buscando ese contraste entre el azul profundo y el amarillo de cromo. Aquí nos están cuidando dos de los girasoles, donde básicamente Vincent lo que hacía era poner la vida, porque tenía un enorme entusiasmo por la llegada de Gauguin. Bueno, esta es entonces la habitación de esa casa amarilla de Van Gogh. Y es la obra que vamos a estudiar hoy con mayor detenimiento. Acá, entonces, si ven, hace el boceto y le explica todo a su hermano Theo. El que sepa holandés, pues, puede deleitarse aquí con las cartas de Van Gogh. Acá está, entonces, la obra que está en el Museo Van Gogh. Son tres.
Son 3 las habitaciones de Van Gogh. Esta es, digamos, la más importante por ser la primera, con el primer estudio de color. Entonces tenemos mitad del cuadro cálido y mitad del cuadro frío. Los azules y violetas son cuadros fríos. Todo lo que tiene presencias de amarillos es cálido. Entonces hace más o menos una división entre cálido y frío para encontrar el equilibrio. Eso es lo que es encontrar una obra de arte, encontrarle el equilibrio en la forma y en los colores. Acá está, los invito a que lean cómo le describe a Theo la pintura de su habitación. Como vemos en la definición, él utiliza absolutamente toda la paleta. Y el cuadro se ve perfectamente equilibrado. Más adelante veremos cómo es que lo logra, usando toda la paleta, dejar un cuadro en cero. Acuérdense que armonía es sinónimo de cero, de equilibrio. Aquí vamos a entender un poquito de cómo funciona el color y cómo yo puedo llegar a ese cero. Llego a ese cero con los colores complementarios. Entonces, si vemos acá, el amarillo es un color que vibra muchísimo y su complementario está enfrente, es el violeta, que vibra muy poco. Es básicamente lo que hace Van Gogh en el cuadro de la habitación, equilibrar el cuadro entre dos complementarios. Los colores no son sino una onda de vibración. Acá pues está explicado. Lo que vemos acá pues son los colores. Como ven es una pequeñísima franja lo que nosotros podemos ver. Acá está traducido entre lo que es la valoración tonal, que es la luz, que son los grises, y cómo esos grises son traducidos en colores. Entonces, el amarillo vibra muchísimo y el violeta, que viene a ser como el negro, es el que menos vibra. Entonces, el secreto está en que sepa equilibrar para llegar a un cero. Tenemos entonces que divide el espacio vertical multiplicando la distancia por 0.618 y ahí traza su vertical, teniendo en cuenta que deja toda la importancia del cuadro en la parte superior. Todos los detalles están en la parte superior, que es la parte que está pintada en frío. Entonces, como el frío es el que menos vibra, ahí es donde le pone toda clase de detalles. Y aquí, en el espacio más grande, entonces pues deja los amarillos. Acá también hay amarillos, pero digamos la mayor proporción la deja en la parte de abajo, incluyendo el marrón del piso y el rojo del cobertor. En lo vertical también divide la distancia total en 0.618 y por ahí es que traza la esquina tanto de la pared del fondo como de la cama. Entonces nos lleva ya como a una unidad entre las dos cosas, la esquina del fondo y el plano de adelante. Acá tenemos el punto de fuga que utilizó el horizonte. Entonces, pues
no sé hasta qué punto se puede interpretar como esa salida al exterior que esté justo en la ventana de una habitación cerrada, porque había podido poner el punto de fuga en cualquier otra parte. Así lleva todas las líneas hacia ese punto en la ventana, no siendo exacto ni lineal, es solamente la idea, ya es una cosa muy floja. Si vimos en el boceto, es mucho más exacto, mucho más riguroso. Acá ya es mucho más suelto, pero todos sentimos que la mirada va hacia la ventana, va hacia el exterior. Eso sería qué pasa si la habitación no tuviera todo este amarillo. Entonces simplemente no tendría ese contraste y ese punto de equilibrio. Acá, miren, nos han bajado la obra para que la podamos admirar. Considerada una de las piezas maestras en la historia de la pintura. Acá entonces tenemos más estudio del color de la habitación de Van Gogh. Como vemos, entonces, este es un círculo cromático. El amarillo es el color que más vibra y el violeta, como habíamos dicho, es el que menos vibra. Él lo que hace es que utiliza este amarillo de cromo y lo pone a vibrar con el violeta mezclado con gris, no con el violeta de acá abajo, sino con este que tiene menor vibración. Y con base en eso construye una triada. La triada es el que está en la mitad de los colores. De los dos complementarios, entonces tiene una triada. Aquí está el rojo del cobertor. Y también recordemos que en su descripción dice que usa el verde para las fundas y alguno de los marcos. Es el complementario de este. Como pueden ver, es todo un estudio de color, por eso hay 3 obras de la habitación de Van Gogh, con pequeñas variaciones en los colores, pero siendo amarillos con un poco más de vermellón o un poco más de verde, y el rojo, pero pequeñas variaciones. Entonces, acá está. Nos vamos a despedir entonces de la firma de Vincent Van Gogh, el holandés que nos dejó tal vez la lección más grande, la de luchar por los sueños, sin importar qué digan los demás, porque solamente una obra vendió en toda su existencia. Acá entonces venimos a la tienda de los regalos y podemos conseguir muchísimas cosas de la obra de Van Gogh y de otros artistas. Salimos, pasamos nuevamente por el centro donde está el Rijksmuseum. Y ahora vamos a coger otro medio de transporte muy emblemático de Ámsterdam. Es el tranvía. Vamos a coger entonces la ruta número 2. Aquí tenemos el tranvía. Un excelente servicio público. Vamos en nuestro tranvía nuevamente hacia el centro, no sin antes parar en una de las tiendas donde se vende el arenque. Es una de las comidas típicas holandesas. Son unos pescaditos como unas sardinas, diríamos, y se comen crudos en vinagre con mucha cebolla y se deben comer así como está mostrándonos el Señor. Ahora vamos para el restaurante, porque a todas estas pues no hemos comido mayor cosa.
Entonces la gastronomía en Ámsterdam es una gastronomía internacional. Y acá tenemos la carta de uno de los mejores restaurantes. Hoy tenemos algo muy típico holandés, que es la crema de mostaza. Acá está la receta, es muy fácil de hacer, realmente se necesita solamente un caldo de pollo, se necesita una buena mostaza, se necesita queso crema, y la maicena para espesarlo. Con mucho gusto después les mando también la receta de la sopa de mostaza. La crema de arvejas también es muy conocida, pero se usa más en invierno, no es de esta temporada. Y ahora vamos de regreso entonces para nuestro hotel, pasando por el Barrio Rojo. Casualmente, fue un estudio el que llevó a Holanda a dar la permisividad con las drogas y la prostitución. Hoy en día es uno de los países europeos con menor índice de consumo de drogas. Entonces, parece que sí, la prohibición es causa del apetito. Y eso que acá, pues son muchísimos los europeos no, y no solamente europeos, habitantes del mundo que vienen detrás de los excesos. Ahora entonces, en nuestro hotel nos están esperando. Nos están alistando las habitaciones para que podamos ver una película maravillosa. La recomiendo muchísimo. Está en Netflix. Es una película hecha en óleo. Cada uno de los recuadros fue al estilo Van Gogh pintado, y es la historia de Van Gogh, la historia de los últimos días de Van Gogh, basada básicamente en si fue un suicidio o fue un asesinato. Eso ya ustedes lo podrán ver en la película y sacar sus propias conclusiones, porque ante estas muertes es muy difícil poder decirlo, ¿no? Y no hubo ninguna investigación, nada. Siempre dijeron que Van Gogh estaba loco, entonces dieron por hecho que había sido un suicidio. Y aquí está, entonces, para que descansemos para que mañana, siendo otro día, empecemos otro viaje.